Dicen que los hospitales son los lugares donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada, pero en los pasillos del IMSS esa línea parece desaparecer por completo. Así que prepárense, porque esta noche no hablaremos de diagnósticos ni de medicinas, hablaremos de lo que los médicos no pueden explicar, de lo paranormal e inexplicable, de experiencias aterradoras sucedidas en el IMSS. Mi mamá lleva 4 meses en coma. Lamentablemente, en este tiempo, el hospital se ha vuelto casi como nuestro segundo hogar y nos ha tocado presenciar cómo muchas vidas se apagan. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente desafía cualquier explicación lógica. Había un señor en la misma sala que ya estaba agonizando. Ese día, otra persona y yo fuimos testigos de algo impresionante. Vimos pasar a la muerte. No hay otra forma de describirlo. Horas más tarde, el Señor entró en su etapa crítica. Estuvimos rezando por él hasta que el cansancio nos venció y decidimos tomar una pequeña siesta. Justamente a las 3:33 de la madrugada me despertó una necesidad de ir al baño. Sabía perfectamente qué hora era y, presa del miedo, apreté mi rosario contra mi pecho antes de salir al pasillo. Lo que encontré me heló la sangre. Sobre el piso de la unidad de geriatría, donde solo hay ancianos que no pueden levantarse, había unas huellas pequeñas, como de un niño, marcadas con una claridad imposible. Sentí que el ambiente se volvía pesado. Me acerqué al Señor y, con el corazón en la mano, le susurré que ya podía descansar, que no tuviera miedo. Le puse aceite bendito en la frente mientras sentía que él ya estaba recogiendo sus pasos, preparándose para partir. En cuanto regresé al cubículo con mi mamá, el Señor dio su último suspiro. En esa sala no había nadie capaz de caminar, y mucho menos un niño. Me queda la duda de si esas huellas eran el rastro de la muerte que venía por él o el alma del Señor que, antes de irse, volvió a ser pequeño para caminar hacia la luz. Hace como 3 años fui practicante en el psiquiátrico y me tocaba ir de noche, de 8 de la noche a 7 de la mañana. Ese día llegué bien y me di cuenta de que sí eran muy cuidadosos en cuanto a la seguridad de todos. A la hora de repartir en qué área me tocaba, me dieron la infantil. Para entrar a esa área hay 2 puertas de control, las cuales se abren con una llave que solo el personal que trabaja ahí tiene. En la segunda puerta de control se encontraba un guardia. Después de él ya estaba el área infantil, donde la verdad había 3 o 5 pacientes menores de 13 años. En fin, la guardia comenzó bien. La enfermera que estaba me comentaba lo que íbamos a hacer, mi entrenamiento, etc. Como a la 1 de la mañana, fuimos a preparar el medicamento que les tocaba a los pacientes por la mañana. Para entrar a la zona de medicamentos, la puerta es de tarjeta también, pero como estaban dormidos, a la enfermera se le hizo fácil dejarla entreabierta. Estábamos platicando y trabajando, cuando de repente se escuchaba el timbre de una de las puertas de control. Era el guardia avisándonos que iba a ir a otra área por un problema. Ya se fue él y volvimos a lo nuestro. Como a los 5 minutos, volvimos a escuchar el timbre de la puerta y fui yo quien se asomó a las cámaras, pero no había nada. Regresé con la enfermera y me dijo quién era. Le dije que nadie. Volvió a sonar y ahora fue ella quien se asomó, y cuando volvió me dijo: ya no te asomes si vuelven a timbrar. Para este punto ya estaba algo paniqueada. Poco después de eso, yo escucho que susurran el apodo que tengo en mi familia, el cual, lógicamente, no sabía nadie porque cuando vas a prácticas te presentas con tu nombre completo. Y fue ahí donde sentí un escalofrío. La enfermera se me quedó viendo y me preguntó: ¿te hablaron?
¿verdad? Es muy común que pase eso. Ya estoy acostumbrada y no pasa nada. Tú solo ignóralo. Así lo hice, pero cuando fuimos a la estación de enfermería, yo ya solo esperaba irme de ahí. Después de eso, el turno pasó tranquilo. Se dio mi hora de salida y se lo conté a mis compañeros. Uno de ellos ya había estado ahí, la guardia anterior, y le sucedió exactamente lo mismo. Cuando todo nuestro grupo terminó prácticas ahí, a casi todos nos pasó lo mismo, exceptuando 2 o 3 personas, pero a esas personas les tocaron guardias muy intranquilas respecto a los pacientes. Eso es todo. Hace poco más de un año viví algo que todavía no sé cómo explicar del todo. Estuve casi 2 meses hospitalizado en un área de aislamiento. No era un lugar cualquiera, puertas siempre cerradas, silencio constante y visitas contadas. Solo entraban las enfermeras a ciertas horas, como si el tiempo ahí dentro se midiera distinto. Yo estaba inmunocomprometido, vulnerable a todo, menos a lo que estaba por pasar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo que me heló por completo. Alguien me jaló las piernas. No fue un sueño. Me desperté de golpe, con esa certeza incómoda de que algo había pasado. Miré alrededor. No había nadie. La puerta cerrada. El pasillo en silencio. Pero la sensación seguía ahí, pesada, rara, imposible de ignorar. Esa noche ya no pude dormir. Días después me pasaron a pabellones comunes. Ahí el ambiente era distinto, pero no más tranquilo. La gente llegaba y se iba, algunos dados de alta, otros morían. Era un flujo constante, como si yo estuviera en medio de una estación donde nadie se quedaba. Hasta que un día llegó alguien diferente. Un paciente nuevo ocupó la cama contigua, pero quien realmente llamó mi atención fue la persona que lo cuidaba. En algún momento se acercó a mí con una calma extraña, como si ya me conociera. Hijo, disculpa que te moleste. Te vi pasar al baño. Te vi con mucho sufrimiento. Me desconcertó. Yo no había salido. Aún así, me pidió mi mano. Dudé, pero se la di. La sostuvo con firmeza y me dijo algo que hasta hoy no se me va a olvidar. Sé que llevas tiempo sufriendo, sé que has llorado mucho, pero ya pronto vas a salir de aquí y no vas a volver. Tu vida va a empezar a mejorar. Hizo una pausa, como si hubiera esperado mucho para decir eso. No me podía ir sin decírtelo. Y así, sin más, se fue. A los pocos días, el paciente fue dado de alta y nunca volví a saber de esa mujer. Lo más extraño vino después. Durante todo ese tiempo, los médicos no lograban encontrar qué tenía. Estudios, pruebas, análisis, nada. De hecho, ya me habían dicho que probablemente me mandarían a casa con nota abierta a urgencias, sin un diagnóstico claro. Pero 2 días después de esa conversación, todo cambió. Por fin encontraron qué tenía, me dieron tratamiento y salí del hospital. Desde entonces no he vuelto y mi vida, poco a poco, empezó a mejorar, como ella dijo. Y a veces me pregunto, ¿quién era realmente esa mujer? ¿Y cómo sabía tanto? Yo actualmente soy enfermero. Allá por el 2024, cuando estaba de servicio social, mi mamá se enfermó gravemente de las vías urinarias y cayó al HDZ-33 IMSS. Estuvo una semana y durante la misma 24/7 estuve con ella y fui testigo de niños llorando, sombras que se veían a través de las ventanas de medicina interna. Inclusive, en una ocasión, una paciente de al lado de mi mamá cayó en paro y tuvimos que evacuar a los familiares.
Durante ese lapso de minutos alcancé a ver una mano enorme de puro hueso. Sobra decir quién era. Mi mamá después me comentó que ella sintió que su camilla temblaba como si algo enorme pasara por debajo de ella. En los últimos días que estuvimos ahí escuchábamos a una niña llorar de diferentes puntos. El problema es que ahí no había zona de pediatría y aparte solo se permitía un familiar por persona. Y lo más curioso fue que escuché a esa niña dentro de medicina interna, donde estaba yo con mi mamá, y ahí solo habían 3 pacientes. Esa clínica realmente era muy extraña. Yo trabajaba de noche en área de urgencias. Uno de mis turnos fui al comedor en la madrugada por limonada. Para pasar hasta el comedor es necesario recorrer un pasillo largo, en el cual se encuentran escaleras y hasta una habitación de descanso, morgue o mortuorio. En el trayecto de ida el ambiente estuvo pesado, pero nada extraño realmente, hasta que, al pasar por el área de descanso, siento una pequeña mano tomarme del brazo. Seguí mi camino y fue que pude ver, reflejada en una ventana, una niña con bata de paciente de pie en las escaleras. Regresé rápidamente a mi área laboral y fue donde los compañeros me contaron la historia. Al parecer, esa niña se veía en ciertos lugares. Los guardias iban por ella y al llegar donde la habían visto, no había nadie. Tengo más historias, pero creo que esa fue la más inexplicable en general. Saludos. Como extra, anexo video de una vez que un fantasma quiso darme gane con mi bebida. Yo entré a trabajar en el IMSS, pero no en el hospital, sino en guardería. Y sí, ahí nos llegaron a asustar muchas veces. Esa guardería tiene más de 45 años y es de 2 plantas. En el tiempo que estuve ahí, ya habíamos identificado a 3 almas o fantasmas que nos llegaban a asustar. Una señora decían que era el alma de una maestra que falleció repentinamente. Una niña, a ella solo le gustaba hacer sonar los juguetes de la planta de arriba. Y el último era Pepe, o José, que era el que más lata nos daba, tanto a las maestras como a los niños. La primera vez que me asustaron, estaba sola con los más peques, de 43 a 6 meses. Ya era hora de entregar a los últimos bebés, que eran 4, contando la hija de una compañera, así que a ella la dejé dormida en una silla portabebés, mientras alistaba a los otros. En eso, la silla comenzó a mecerse sola. Eso sucedió en varias ocasiones que me tocaba estar en esa sala. Como los barrotes de las cunas eran como de metal brilloso, se reflejaba cuando uno pasaba cerca, y las ocasiones que las sillas se movían, se veía como posaba alguien, sí que fuéramos nosotras. Pero el que más nos asustaba era Pepe. A él le gustaba molestar a los niños. Supimos su nombre porque una niña nos empezó a contar que ahí estaba un niño que se llamaba José. Nosotras pensábamos que era algún amigo imaginario, pero al preguntarle a la mamá nos dijo que no, que Pepe solo estaba ahí en la guardería. En una ocasión, estando en la sala de niños de 2 a 3 años, le pedí a un niño que se cambiara de un lugar a otro. En el espacio que tenía que moverse no había nadie, solo las sillas. En eso se detiene a la mitad y empieza a llorar y a decir: "Me pegó, me pegó". Recuerden que no había otro niño en ese tramo y nosotras preguntamos: "¿Quién te pegó, fulanito?". "Es que me pegó",
¿En dónde te pegó? Aquí. Y se señala su estómago. Al revisarlo, se le notaba una manita muy marcada en su estómago. En serio, que ningún niño lo había tocado. Pepe le encantaba movernos los juguetes, tanto de esa sala como del jardín. Los carritos y las casitas que estaban muy pesadas para moverlas entre dos personas. Igual le jaló la liguita de su peinado a una niña. La maestra, difunta, solo nos mecía a los niños y checaba siempre a la misma hora en el checador, porque se escuchaba él: intente de nuevo, por favor, del mismo sin que nadie estuviera. Tuvieron que llamar a un sacerdote para que bendijera la guardería, porque ya las cosas estaban pesadas. Muchas de esas cosas se quedaron grabadas en video de seguridad de la guardería, pero desgraciadamente no nos dejaban tomar videos. Esto me sucedió en el Hospital General de Coahuila. Estaba cuidando a mi hijo, quien estaba internado por una sinusitis que se le complicó con una infección viral muy fuerte. Mi labor era controlar su temperatura con fomentos de agua, noche y día. En ese entonces yo tenía unos 3 o 4 meses de embarazo, aunque aún no lo sabía, por lo que el cansancio me tenía agotada. Durante la madrugada, mientras esperaba al enfermero para la dosis de medicamento de mi niño, el sueño me venció por un instante. Fue en ese breve dormitar que escuché, con una claridad espantosa, el sonido de un balde de aluminio, como los que usan en el hospital, cayéndose al suelo. Inmediatamente después, escuché el grito desgarrador de mi hijo: ¡Mamá! Desperté de un salto, asustada, y vi que mi niño estaba empezando a convulsionar. Mi reacción instintiva fue cargarlo, sin entender del todo lo que pasaba, hasta que las enfermeras llegaron corriendo y me gritaron que lo acostara, que no lo moviera. El pediatra llegó de inmediato para auxiliarlo. Cuando todo se controló, las enfermeras me preguntaron qué había pasado. Les expliqué que el ruido del balde cayéndose, seguramente en la cocina de agua, nos había asustado a ambos y que mi niño hasta había gritado del susto antes de convulsionar. Las enfermeras se miraron entre sí, despistadas, y me aseguraron que no se había escuchado absolutamente nada. No se había caído nada, ni había ruido en los pasillos. Me quedé helada. Estábamos solos en esa sala, y el miedo me invadió. Dejé todas las luces encendidas y me puse a rezar el Salmo 91, pidiendo por las almas que no tuvieran descanso y rogando por protección. Sentía un escalofrío constante, la certeza de que alguien más estaba ahí presente con nosotros. No pude dormir más, pero poco a poco, entre rezos, mi corazón encontró la tranquilidad. Gracias a Dios, mi niño salió bien de todo aquello. La próxima vez que te toque pasar una noche en el IMSS, cuidando a un familiar o como paciente, pon mucha atención a los sonidos del pasillo. A veces, la ayuda no viene de una enfermera y los gritos que te despiertan no siempre vienen de este mundo. Si te ha gustado este video, puedes suscribirte, comentar o dejar un me gusta. Eso ayudaría demasiado a que podamos seguir trayendo este tipo de contenido. Y si te ha pasado algo inexplicable o quieres contar alguna historia paranormal o que no tiene explicación alguna, puedes mandar tu historia a evidenciasnightmare@gmail.com. Queremos conocer tu historia para que aparezca en un próximo video. Así que, buenas noches y no olviden apagar la luz.